Seguramente el último congreso que como ministra del gobierno del presidente Gustavo Petro acompañaré, sin duda, porque el otro ya será otro gobierno. Pero como ministra del presidente Gustavo Petro, es mi última intervención acá. Y la segunda, y quiero reiterar algo que dije el año pasado. Estos corredores son para mí en lo personal la historia de mi familia. Crecí acá porque era mi mamá empleada de la Federación Nacional de Cafeteros, crecí en las vacaciones recreativas de todos los servicios de la Federación a sus trabajadores y con ello aprendimos también que las elecciones cafeteras, porque mi mamá iba a los procesos electorales, eran la base y la esencia de este gremio. Y está allí quizá la fortaleza más importante de este gremio, que hoy es el administrador del fondo parafiscal más importante, no solo de la agricultura en Colombia, sino del país. Eso lo felicitamos. Y los resultados que tenemos hoy son resultados que se dan en lógicas y momentos adversos. Y yo creo que para poder valorarlos en su justa dimensión hay que hablar de los retos que han enfrentado estos resultados. Lo primero, afrontamos una crisis del multilateralismo en el mundo. El comercio de los alimentos en el mundo, el comercio internacional está en una crisis. Y está en una crisis porque los acuerdos multilaterales y bilaterales vienen sufriendo decisiones de estados que ponen en incertidumbre y que juegan con las expectativas de quienes en ese escenario compiten. Es claro para la Federación, es claro para el gobierno colombiano que las decisiones del gobierno de Estados Unidos en términos arancelarios, no solo con Colombia, sino con el mundo, han barajado múltiples veces, en muy poco tiempo, las expectativas que tenemos frente al mercado. Pero además el mundo, en un escenario global, afronta la crisis del hambre y de la pobreza con indicadores que no van decreciendo, sino que se van agudizando. Producimos más, tenemos mayor generación de riqueza, pero las brechas sociales en el mundo se agudizan. Y estamos frente a una crisis climática que no da espera. Sin embargo, las decisiones que parecen adoptar los países más desarrollados no van en el camino de hacer frente a la situación climática. Esos tres elementos, sumado a los procesos democráticos o a la crisis de los procesos democráticos, la consolidación de procesos no electorales en el mundo, así como las guerras que empañan varios de los continentes, son un escenario global en donde el café de Colombia ha jugado un papel, el papel de la resiliencia, el papel de la resistencia y, por supuesto, para nuestro país, quizá el escenario de mayor seguridad y sostenibilidad de la producción económica y de la producción agropecuaria. Inicio con eso que parecería un panorama desalentador para poder hablar de las virtudes que tiene la producción cafetera en Colombia. Avisoramos en el proceso que hemos llevado una situación importante de variabilidad de precios del café, y fue el café colombiano, el especial, el que viene mayoritariamente de familias campesinas que diversifican sus cultivos, que cuidan la tierra en el proceso que hacen, el que pudo sostener su calidad y su especialidad y pudo mantenerse en un escenario global en los momentos más difíciles. Eso es lo que caracteriza esta caficultura y es lo que nos está dando la posibilidad de sostener los precios y los indicadores económicos. Esa resiliencia de la agricultura cafetera en Colombia se enmarca también en un proceso que, debo decirlo, como balance de este gobierno, nos ha permitido decir que es la agricultura el motor de la economía y que siendo la agricultura el motor de la economía, la política pública debe concentrarse en fortalecer los mecanismos y las herramientas para hacer de la agricultura la actividad más sostenible, pero también asegurarla. Los indicadores económicos en Colombia demuestran que Colombia tiene que transitar a ser la Colombia agroalimentaria que propusimos a inicio de este gobierno. Crecimos 8% en el 2024. En los 3 semestres del 2025 hemos tenido un crecimiento sostenido, que demuestra que el trabajo de grandes, medianos y pequeños productores es el aliento económico de este país y que es además el más seguro en el marco de la incertidumbre internacional.
porque el mundo podrá dejar de comerciar muchas cosas, pero nunca alimentos, porque son los alimentos la esencia de la soberanía, de la seguridad de todas las naciones, y debe ser el comercio de los alimentos, incluido allí el café, el escenario en el cual el mundo se vuelva a poner de acuerdo, porque el comercio de los alimentos, más que una transacción de mercancía, es el aseguramiento de los derechos humanos de todos los ciudadanos a lo largo y ancho del mundo. Nosotros hemos logrado que crezca la producción piscícola, la producción pecuaria en general. Hemos tenido crecimiento en la silvicultura, hemos tenido un crecimiento excepcional en el valor y en la producción de nuestro café. Hoy podemos decir que Colombia produce más, que muchos de sus productos, algunos, como es de conocimiento público, afrontan grandes problemas como la cadena del arroz, pero en general los productos agropecuarios conquistan mercado interno y conquistan mercados externos. 51 nuevas admisibilidades de productos agropecuarios hemos logrado abrir, diversificando nuestra canasta productiva, pero también diversificando los mercados. Y eso le sirve a la caficultura, porque la mayoría de la producción cafetera es diversificada, es rotativa. Muchos de nuestros caficultores también permiten abastecer de otros alimentos los mercados locales, los mercados regionales, y yo me atrevería a decir que muchos están logrando llevar otros productos, además del café, a los mercados internacionales. Estas 550.000 familias, que yo creo que van creciendo de manera vertiginosa, esas más de 837.000 hectáreas del café en Colombia, son la muestra de que podemos crecer en el sector, jalonado por el café, pero en una apuesta de diversificación, que es la apuesta de la producción agropecuaria. Y el gran reto entonces, y es un ejemplo para ello el café, es cómo lograr una adecuada distribución de los beneficios. Cómo logramos que el mejor valor, lo decía acá el presidente de este congreso, el mejor valor del café llegue al caficultor. Que la calidad que se está pagando en el mundo por nuestra producción llegue a cada una de las mujeres y de los hombres que siembran. Y eso depende fundamentalmente de la estructura cooperativa. Es a través de las cooperativas y de la organización cafetera que hoy nosotros tenemos que estas 650.000 familias siguen creyendo en el café y le apuestan a la sostenibilidad del café. Pero debo decirlo que la estructura que tenemos en el café no la tenemos en ningún otro lugar de la producción agropecuaria. Por eso también es, me parece a mí, una responsabilidad del sector cafetero ayudar a crecer en estructura y en organización a otros productos, como el cacao, que empiezan a ganar espacio, que pueden tener una estructura similar, que deberían tener servicios como la garantía de compra, como el proceso de acopio, como el proceso de almacenamiento. El cacao y el café hoy, como productos insignes de Colombia, deberían conquistar los mercados internos, los mercados regionales, los mercados internacionales, con un proceso de organización sólida, como lo ha tenido durante estos casi 100 años la agricultura y la caficultura particularmente. Nosotros hemos intentado promover políticas y, debo decirlo, hemos trabajado de la mano. Asumo el llamado en este último periodo de gobierno no como algo que hay que hacer, sino como un mandato de continuidad en el trabajo entre el gobierno nacional y todos los caficultores, con el administrador de nuestro fondo y al interior del Fondo Nacional del Café. Porque hemos tomado medidas que nos han permitido seguir sosteniendo y mejorando nuestra producción. El programa FAIA de insumos agropecuarios, en el que hemos colocado de manera específica recursos para la caficultura, se ha traducido en reducir los costos de producción, mejorando incluso en esto que podríamos llamar la bonanza cafetera, los rendimientos, los ingresos y la posibilidad de que nuestras familias mejoren sus prácticas productivas, mejoren sus lógicas de beneficio y empecemos a llegar con mejor calidad al producto final al que queremos llegar. Avanzamos en el diferimiento arancelario de 76 partidas, que no solo beneficiaron a la caficultura, sino a todos los productores de Colombia, logrando en un momento de crisis internacional reducir los costos de producción. En cada uno de nuestros programas, como las cadenas agrícolas que estamos acompañando con Italia, como biocarbono en el proceso de reestructuración para poder reducir emisiones desde el sector agricultura, como los procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito y la puesta de sistemas agroforestales, siempre poner el café como un cultivo necesario para la transición. Y lo digo con claridad, le hemos apostado al café y al cacao
para poder superar las economías ilícitas, dándole a campesinos y campesinas la oportunidad de incorporarse a una economía legal próspera, pero que además asegura, bajo la estructura organizativa de los caficultores, la posibilidad de sostenerse cuando inicia el tránsito. Pero también le hemos apostado al cacao y al café, a los productos amazónicos, como una respuesta ambiental. A propósito de lo sucedido en la conferencia 30 del cambio climático, nosotros tenemos una responsabilidad inmensa con la situación. El sector agricultura en el mundo produce gran parte de las emisiones que hoy necesitamos reducir. Pero también, y lo ha dicho Colombia, en la agricultura campesina, familiar y comunitaria, esa de la caficultura colombiana, está la posibilidad de reducir emisiones. Porque los procesos agroforestales diversificados capturan carbono, porque muchos de sus cultivos, muchas de sus prácticas, a pesar de que no seamos conscientes en eso, están ayudando a la reducción de las emisiones. Y lo que estamos intentando decirle al mundo es que estamos comprometidos con el cambio climático, pero también con la lucha contra el hambre. Y eso implica sembrar más, sembrar mejor y encontrar en la agricultura, en Colombia, en la región y en el mundo, la posibilidad de tener sistemas justos, resilientes y sostenibles que contribuyan a la situación climática. Reconocemos entonces en el café el gran futuro, el presente, pero también una historia y un pasado que nos ha permitido consolidar, que nos ha permitido resistir en los momentos más asiagos la política agropecuaria en Colombia. Y quiero entonces allí enviar un mensaje. Venimos construyendo una política de protección de suelos agropecuarios, las áreas de especial protección para la producción de alimentos. Una política que está pensando en el futuro y en la necesidad de que esos suelos que ustedes hoy trabajan no cambien de uso. Y no estamos hablando de cambiar el café por otro producto. Estamos hablando de mantener esa capacidad de los suelos para seguir produciendo el café. Porque si el día de mañana, y lo quiero decir con mayor claridad, un conjunto residencial se para al lado de su finca y la presión inmobiliaria lo lleva a usted a empezar a ceder esos suelos no se vuelven a recuperar. Y no hay café, por bien que le vaya en el mundo, que compita con la renta inmobiliaria. Y esa es la situación de Colombia, pero también de muchos países del mundo. Estamos dejando que los suelos, que es un recurso finito, que cada recuperación de centímetro de suelo demora hasta 100 años, en manos del azar, en manos de la incertidumbre. Y para sembrar café, para sembrar comida, para poder tener la actividad pecuaria, esos suelos son necesarios. Hemos declarado áreas de especial protección para la producción de alimentos en el sur de La Guajira, en la sabana de Bogotá y en el suroeste de Antioquia, donde está el café. Y estamos declarando esos suelos para proteger la actividad agropecuaria. Y lo digo de manera explícita y clara. No es para sacar el café, es para proteger el café o lo que los propietarios, poseedores u ocupantes quieran hacer dentro de la actividad agrícola y pecuaria. No tiene que ver con expropiación alguna, no modifica la relación de tenencia, no nos faculta a nosotros para variar ninguna situación jurídica, les permite a ustedes, a los alcaldes y a los municipios proteger el patrimonio más importante de la seguridad y de la soberanía alimentaria, que es el suelo con capacidad agrológica. Saben ustedes, seguramente más que yo, que no en todo suelo lo que se siembra florece. Y entonces son los suelos que permiten hoy que florezca el café, los suelos que este país tiene que conservar para garantizar la economía cafetera. Y nos hemos encontrado en este proceso de identificación a lo largo y ancho del país, en el Cauca, donde estamos trabajando, ante la dramática situación de Popayán y su pérdida de suelo. En Tolima, donde estamos trabajando para fortalecer el nuevo paisaje cafetero. En todas las zonas del país, que quienes trabajan la tierra, pequeños, grandes, que se reconocen o no como campesinos, tienen una relación cultural, social, política e histórica con la tierra. Nos encontramos que en Colombia la gente quiere su suelo. Nos encontramos con que en Colombia la gente quiere permanecer en la actividad agropecuaria. Y quiero resaltar allí el trabajo fundamental de las mujeres. Hemos encontrado en la caficultura, creciendo, el papel de mujeres que han liderado la transformación de las prácticas, de sus cultivos, de sus territorios, que han resistido a la guerra,
que se han parado de manera firme ante los actores armados y que con ese valor le han permitido al nuevo paisaje cafetero en el Catatumbo, en el Cauca, en el Huila, resistir, persistir y decir que hoy ese café, además de la calidad, tiene el sello especial de las mujeres que han transformado la historia de sus territorios. A ustedes, nuestra admiración, nuestro reconocimiento. Seguiremos trabajando en lo que resta de este gobierno, pero también debo decir que hay acuerdos que el país tiene que avanzar de manera estructural. Porque no se trata de políticas cuatrienales. La caficultura, como está claro aquí en este espacio, es el epicentro, es la vértebra de la producción agropecuaria de Colombia. Por lo tanto, requiere políticas de largo plazo, como en general la política agropecuaria. Creo que el primer acuerdo que en el reconocimiento a la diferencia debemos tener es que es la actividad agropecuaria y dentro de ella la agricultura, nuestro presente y nuestro futuro, y que todas las políticas deben estar dirigidas a fortalecerlo. Para eso debemos recuperar la institucionalidad agropecuaria. Nosotros hemos venido deconstruyendo sistemáticamente el sector. Hoy hay un ministerio que no tiene una planta de más de 200 funcionarios y que no logra atender las necesidades de una agricultura creciente. La asistencia técnica se privatizó. Hay que decir, en el gremio caficultor, si no es por lo que se promueve desde el Fondo Nacional del Café y desde la Federación Nacional de Cafeteros, quizá muchos caficultores no contarían con asistencia técnica. No tenemos un programa de incentivos robustos, de apoyos directos, que le permita a los fondos parafiscales, que como lo dice la Ley 101, tienen un mandato en ese sentido, y al gobierno nacional, tener de manera clara una política de atención. Pongo el caso del arroz, muy publicitado este año. Teníamos claro hacia dónde iba la cadena y teníamos claro año a año cuánto se iba produciendo, cuánto nos iban a impactar las importaciones y lo que iba a pasar. Y sistemáticamente desde el Tratado de Libre Comercio hasta este año no se habían tomado medidas estructurales de la cadena. Y el problema no es que se deje de producir arroz en Colombia. El problema es que el arroz representa el último cereal de producción de gran volumen en este país. Y perder el arroz es perder la seguridad alimentaria de Colombia, es perder el cereal. En virtud de lo cual nos tocó enfrentar entre la industria, entre el gremio de la producción, entre los productores y el gobierno nacional, una situación sin antecedentes y tomar medidas que antes no se habían tomado. Por ahora estas medidas tienen un balance positivo, pero no puede Colombia seguir tomando medidas de la coyuntura. Aquí tenemos que definir cuáles son las reservas estratégicas de la agricultura, cuáles son nuestros cereales, a qué cadenas de cultivos transitorios vamos a enfocar nuestros esfuerzos y cómo vamos a mantener el cacao, el café, el banano como productos insignes de la producción agropecuaria. Y eso implica discusiones que a veces son incómodas, pero que hay que darlas. Y quizá lo digo con holgura sabiendo que no las tendré que asumir. Pero aquí hay que discutir la destinación de los 21 fondos parafiscales y de estabilización de precios. Hay que definir la gobernanza, la transparencia, así como lo hace el Fondo Nacional del Café, con una presencia robusta de gobiernos y del gobierno y de los caficultores. El conjunto de las cadenas deben dar respuesta a los productores que contribuyen con ese recurso público. Son recursos públicos administrados por particulares que merecen y requieren de la participación de todos los productores y de la más absoluta transparencia. Ese es un debate que se debe a este país. Nosotros tenemos que precisar la política de riego y drenaje. En el 2018 se eliminó la estructura que supervisaba riego y drenaje. Hoy no tenemos política ni institución de adecuación de tierras. Y frente al cambio climático no hay otro camino que hablar de riego y de drenaje, de cosecha y de distribución de agua. Es otra incómoda conversación que pasa además por el Congreso de la República. El sistema de innovación, que se ha resaltado porque hay gremios de la producción, administradores de fondos parafiscales que han logrado ejercicios robustos, Semicafé, Semicaña. Pero tenemos aún una deuda inmensa y se privatizó la innovación, la investigación y la ciencia del sector agropecuario. La federación, que hace parte o tiene una acción
una participación en Agrosavia, la invitamos a dar la discusión sobre los recursos y las transferencias del sector alrededor de la innovación. Las semillas que mejoramos, las semillas que pueden resistir al cambio climático deben estar en manos de todas y de todos los productores, sin restricción y sin barrera alguna. Porque si no logramos democratizar la investigación, lo que va a pasar es que vamos a conducir al proceso de acaparamiento y al proceso, permítanme decirlo, de concentración de la producción agropecuaria. Y estoy segura que en la caficultura eso sería problemático. Nosotros tenemos en la caficultura un problema abordado por el Comité Nacional Cafetero, lo que nos generó los contratos a futuro. Y también es una discusión que lo dimos al interior del comité. La presentación del Plan de Atención Solidaria y la recuperación del sistema cooperativo como un acuerdo entre el Gobierno Nacional, el Fondo del Café y la Federación como administrador, nos permitió frenar, diría yo, a tiempo, ojalá así lo logremos demostrar, el proceso de socavamiento de las cooperativas cafeteras. Y en ese sentido creo que dimos una buena respuesta entre el gobierno y el administrador del fondo. Pero de allí hay que sacar lecciones aprendidas. El día de ayer, con la presidencia del ministro de Hacienda, con la participación de los 23 delegados del Comité Nacional Cafetero, presentó la Superintendencia de Economía Solidaria el acuerdo para salvar la cooperativa de Andes, Antioquia. La cooperativa más importante del sector cafetero con mayor capacidad. Y nos dimos una discusión. ¿Qué pasa si esa cooperativa no vuelve a funcionar? ¿Qué pasa con esas 3.000 familias, independientemente de su posición política, ideológica? ¿Qué pasa con esas 3.000 familias que producen café en Antioquia y que dependían del proceso de la cooperativa? Y encontramos un punto en común. Hay que salvar la cooperativa. Y trabajó la superintendencia con el fondo como acreedor, trabajó la superintendencia con los demás acreedores privados y encontramos una ruta. Y yo me permito, lo hice anoche en el Consejo de Ministros, la idea era hacerlo hoy, presentarle a ustedes y al país que fuimos en un trabajo mancomunado entre los caficultores, entre el interventor de la cooperativa, la superintendencia solidaria y los acreedores que se dieron. Encontramos la ruta para salvaguardar ese patrimonio solidario tan importante y decirle a esas 3.000 familias de la caficultura en Antioquia que su cooperativa va a seguir funcionando y que la vamos a fortalecer y la vamos a llevar de nuevo a ese punto exitoso que tenía para que esa infraestructura, para que esos caficultores vuelvan a ser punta de lanza en el proceso de producción, de transformación y de exportación. Creo que allí encontramos lo que intento plantear acá, y es que podemos encontrar en la producción agropecuaria y en la caficultura en Colombia un punto de acuerdo nacional. El país necesita definir su ruta de trabajo y vendrán entonces momentos de decisión y al centro de esa decisión debe estar la decisión de todos los agricultores de mantener el sector agropecuario al centro de la política pública y creciendo. Creo que nadie podría decir hoy en Colombia que a alguien le interesa que el sector no crezca. Este sector tiene que seguir creciendo en lógica de justicia, devolviéndole a los campesinos la dignidad, permitiéndole a los grandes y medianos productores mantener sus garantías, pero poner a Colombia en el escenario internacional como el gran lugar de la producción agropecuaria. Ese objetivo común, creo yo, es la esencia de un gran acuerdo nacional. Y con eso y con los indicadores, el mayor récord de abastecimiento, la mayor colocación de crédito agropecuario, 5.4% de los 116 billones colocados en el crédito de fomento agropecuario son de la caficultura. 19% de las garantías agropecuarias son de la caficultura. Hemos logrado focalizar en el café gran parte de nuestra apuesta pública. Y yo creo que eso debe ser la ruta y el sentido para seguir adelante. Y cierro con un llamado importante. Ninguno de los avances en tierras, en desarrollo rural, en agroindustrialización, ninguno de los elementos que permitan al sector agropecuario mantenerse como motor de la economía va a ser suficiente
si no abordamos la discusión sobre la justicia agraria. Muchas de las familias del café en Colombia no tienen títulos de formalización. Hemos venido trabajando entre la Agencia Nacional de Tierras y la Federación Nacional de Cafeteros para otorgar esos títulos, y aún falta mucho. Hemos formalizado 1.800.000 hectáreas, 35.000 predios, y aún en Colombia tenemos 5 millones de hectáreas en la informalidad. Muchos de nuestros productores tienen problemas diarios de linderos, de servidumbres, de la captación del agua. Muchos de nuestros productores no tienen a quién acudir. O cuando llega la administración a adelantar un proceso agrario, no tienen a quién acudir. La ausencia de justicia agraria es un vacío en la producción agropecuaria, es un vacío en la justicia en el campo. Y queremos convocar desde acá al Congreso de la República a que continúe el debate del proyecto de ley que define los principios, la competencia y el procedimiento. Que en su sabiduría y en el marco de la discusión democrática encuentre el mejor proyecto de ley, pero que no nos nieguen la posibilidad de discutirlo y de devolverle a los campesinos y las campesinas, a los productores grandes, medianos, pequeños, la posibilidad, la esperanza de que sea un juez y no un actor privado el que defina los conflictos que se suscitan sobre su suelo o sobre su producción. Es un deber ético de esta nación hablar de la justicia agraria, y aquí estaremos en donde se nos requiera para poder construir una ruta de acuerdo y devolver esa esperanza y esa dignidad. Hemos dicho desde el Ministerio de Agricultura que este proceso ambicioso, que este proceso que hemos impulsado de la mano de quienes trabajan la tierra y que ha dado buenos resultados, es para Colombia una inmensa fuente de esperanza. Es, en muchos años, una revolución por la vida, porque demuestra que quienes trabajan y producen la tierra son la esencia de nuestro proyecto de nación. Muchísimas gracias y nuestros mejores deseos para el país.